el tema a desarrollar es los derechos reales. Debemos tener en cuenta que no existe una teoría general del derecho real. Por lo tanto, el concepto se localiza en las doctrinas. La doctrina se encuentra en dos caracteres fundamentales. El primero, la posibilidad de acordar a un determinado sujeto de derecho. Y el segundo consiste en el deber de la abstención de impuestos a la colectividad indeterminada. Con respecto al ejercicio del derecho, ese deber de respeto y abstención y de abstención condicionada a la validez de ese popular nombre erga omnes del derecho real. Pero también podemos encontrar otras teorías que incluye el derecho real, como el señor Roca Sastre, que nos indica que es aquel derecho subjetivo que atribuye a su titular un poder o un señorío directo e inmediato sobre una cosa determinada sin necesidad de intermediario algún personalmente obligado que impone a sí mismo a todo el mundo, erga omnes, un deber de respeto o exclusivo, y a veces cuando se trata de derechos reales limitados, un hacer o un no hacer, posiblemente conectado a soportar. Cuando hablamos de derechos reales encontramos varias teorías. Si hablamos de la teoría clásica, nos dice que supone una relación inmediata y directa entre una persona y una cosa. Pero cuando hablamos de la teoría obligacionista, esta teoría opone totalmente a la teoría clásica, porque señala que es una relación de orden jurídico que no puede existir entre una persona y una cosa, ya que eso sería contradictorio al propio derecho. Y en consecuencia la relación jurídica no se establece sobre una persona y una cosa, sino entre un sujeto activo y un sujeto pasivo y un objeto. Según esta teoría, el sujeto activo es la persona titular del derecho y el sujeto pasivo son todas las demás personas que tienen una obligación impuesta de carácter negativo, y el objeto sería la cosa. Pero también encontramos la teoría orgánica. Esta teoría toma los aspectos que consisten en una importante teoría clásica y la teoría obligacionista, y sostiene que estas están incompletas a esta teoría. Expone que no puede prescindir del objeto para definir el derecho real, pero a su vez reconoce como cierta la existencia del sujeto pasivo universal y define los derechos reales como aquellos derechos privados que atribuyen un poder atribuyen un poder de inmediata dominación sobre una cosa frente a tercero. Básicamente aquí exponemos las tres teorías, pero también nos importa mucho cuáles son esos derechos reales que tenemos, que puede ser derecho a la propiedad, ya que la legislación venezolana nos señala formalmente el derecho a la propiedad en el artículo 796 del Código Civil, que la propiedad y además de derechos reales, por ellos podemos deducir, así es un derecho real. También encontramos otro derecho real, es el usufructo, es el derecho real de usar y gozar temporalmente de las cosas cuya propiedad pertenecen a otro. En este caso podría ser en los alquileres. Se alquila una casa, pero se sabe que no se va a usar temporalmente y bajo un contrato de arrendamiento. Y podemos encontrar el uso es un derecho real más limitado, al igual que el usufructo. El titular de derecho de uso está en relación directa con la cosa. También encontramos la habitación. Mediante este derecho, el titular que tiene el derecho de habitación de una casa puede habilitarla con su familia y limita a lo que sea. A lo que sea. Puede ser un tiempo determinado o lo que según diga la ley. La servidumbre consiste en un agravamen
impuesto sobre un predio para uso y una utilidad de otro perteneciente a distinto dueño. Está consagrado en el artículo 709 del Código Civil. La enfiteusis es un contrato por el cual se concede un fondo a una persona con la obligación de mejorarla y pagarlo un canon anual. La enfiti concede al enfiteuta el derecho de goce y disponer de la enfiteuta del derecho de goce y disponer de su derecho de redención y o rescate. Es un derecho real inmobiliario. El hogar también es otro derecho real. Puede una persona constituir un hogar para sí y para su familia, exclusivamente absoluto de su patrimonio. Básicamente aquí en Venezuela cualquier persona puede construir una casa en cualquier parte prácticamente y tiene el derecho a la propiedad. Ahí empieza el derecho a la propiedad. La hipoteca es un derecho real constituido sobre los bienes del deudor o de un tercero, en beneficio de un acreedor. Esto lo hemos visto ya también en derecho mercantil, que nos indica cuáles son todos los tipos de hipoteca y su clasificación. La prenda también es un derecho real. Básicamente es un contrato por el cual el deudor da a su acreedor una cosa inmueble en seguridad de crédito. Y bueno, otro derecho real podría ser la anticresis, que es un contrato también como la prenda, pero se basa en que el acreedor adquiere el derecho de hacer suyos los frutos del inmueble que se le entregue. Y bueno, otro derecho podría ser el retracto. Esto lo vemos mucho cuando vemos la materia la materia de quinto año inquilinato, que nos habla de todos los pasos cuando se hace una relación arrendataria, que el retracto se incluye dentro de una clasificación del derecho real, por en cuanto el derecho de vendedor o el derecho de retracto convencional. Cuando hablamos de otro derecho real, ya que abarcamos mucho, la posesión es un derecho fundamental. Toda vez que el poseedor tiene una inmediata potestad sobre la cosa, el derecho de ser mantenido y reintegrado en el pacífico ejercicio de su poder. Cuando buscamos la orientación de qué es un derecho real, buscamos su clasificación. Perdón, autores franceses clasifican derecho real en principales y accesorios. Según los principales, todo lo referente a la propiedad y sus desmembraciones, como el usufructo, como ya lo definimos, el uso, la habitación, la servidumbre y la efectuosis, que esos son los derechos principales. Según los derechos accesorios, sería la hipoteca, la prenda o la anticresis, como ya lo definimos cada uno. Y podemos seguir investigando cuáles son aquellas características que denominan esos derechos reales. Podemos indicar que es inmediatividad o inmediación. Son dos. Significa que el poder o los poderes que confiere el derecho real a su titular para la satisfacción de sus necesidades se hace inmediata y diferente sobre una cosa o sobre una cosa sin la intervención a terceras personas, ¿verdad? En lo absoluto, el sujeto titular puede obtener su derecho contra todo frente a todo. Otra característica puede ser indeterminación del sujeto pasivo. El sujeto pasivo está representado por la colectividad inmediata, es decir, por todos aquellos que no son titulares. Otra sería determinación de la cosa, siendo el objeto del derecho real la cosa sobre lo que se recae.
Los derechos reales generan acciones reales. Todas las acciones tienen a la defensa protección de un derecho real. Son acciones reales que se ejercitan contra cualquier persona. Otro sería confiere el derecho de persuasión. Es un atributo del derecho real que recae sobre la cosa y la sigue donde quiera que ella vaya. Otro sería confiere el derecho de preferencia o de exclusión. El derecho real confiere a su titular el derecho de excluir desde un principio a todos aquellos que no tienen más que un derecho de crédito y luego a aquellos que tienen un derecho real de fecha posterior o un derecho real clasificado en una teoría inferior. Bueno, viendo todo lo que hemos definido como derecho real, tenemos que tener en cuenta que en todos los aspectos podemos tener esos derechos reales para así tener mayor capacidad cuando nos vamos a intentar hablar de una hipoteca, cuando vamos a hablar del hogar, cuando vamos a hablar de la enteusis y cuando hablamos de la habitación, el uso, todo eso referidos al derecho, a los derechos reales que tenemos cada uno como ciudadano. Eso ha sido todo mi ensayo, espero que les haya gustado. Hasta luego.